Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Alejandro Falla. Soy profesor de la Facultad de Derecho y director de la Maestría de Propiedad Intelectual y Competencia también de la universidad. Vamos a hablar de de la nueva ley de control de fusiones y concentraciones empresariales y de su reglamento que acaba de ser aprobado la semana pasada. ¿Cómo afectará el nuevo régimen a las operaciones de concentración empresarial en el país? Bueno, es un cambio importante, ¿no? Eh, es una afectación sustancial. Antes de este régimen, digamos, estas operaciones no estaban sujetas a ningún tipo de supervisión o control por parte de las autoridades de competencia. Podían ser realizadas sin ninguna necesidad de hacer una notificación, sin necesidad de pedirle permiso a la autoridad de competencia. Simplemente estas operaciones no eran realizadas, con una sola excepción, que eran las operaciones que se daban al interior o entre empresas que desarrollaban actividades en el sector eléctrico. Pero para el resto, para la generalidad, esa era la regla. Podían realizarse sin necesidad de pedirle permiso a una autoridad. Ahora esto cambia. Ahora hay que pedirle permiso a una autoridad. No solamente hay que pedirle permiso, sino esta autoridad tiene el poder de aprobar o desaprobar, como un emperador en circo romano decide si vive o si muere la operación. Y eso obviamente afecta sustancialmente la dinámica a las cuales están sujetas esas operaciones. Ahora, el Estado ha adquirido, y los funcionarios, y en este caso Indecopi, ha adquirido el poder de poder, valga la redundancia, no aprobar las operaciones, y sin esa aprobación la operación simplemente no va. Pueden condicionarlas incluso, las operaciones. Si es que la autoridad considera que la operación va a afectar la competencia en el mercado a futuro. Ese es un cambio radical, yo diría, en la forma como se hacían los negocios en el país. En otras jurisdicciones había que pasar esos trámites. En Perú no había que pasar por una revisión de ese tipo. Como les decía a abogados que me consultaban sobre este tema, siempre les decía, eso es bueno para los negocios, pero es malo para los abogados. Bueno, ahora es al revés, va a ser aparentemente bueno para los abogados y no tan bueno para los negocios. Respecto al ámbito de aplicación de la ley, ¿considera que este es correcto o debió establecerse algún tipo de excepción para las operaciones en empresas en estado de crisis? Eh, digamos, la ley lo que tiene es un marco que es bastante estándar al que existe en otras jurisdicciones. Como lo bueno de haber entrado tarde bueno, no sé si tarde, es una buena calificación, de haber entrado en este momento a un régimen de control de concentraciones es que nos permite aprender de las experiencias de otras jurisdicciones. Y lo que se ha hecho, yo creo que en términos generales, ha sido recoger los estándares de control que existen en otros lados. Yo hubiera deseado que se hubiera sido más claro al excluir operaciones que claramente no representan ningún riesgo para la competencia. Hubiera deseado que la lista de operaciones excluidas fuera bastante más larga, porque de esa manera también se libera recursos de la agencia de competencia que se pueden dedicar a tareas de pronto más importantes o tan importantes como esta, ¿no? Como es la de supervisión o la fiscalización de los carteles, ¿no? El tema de la excepción de empresas en crisis, que
estuvo, digamos, la norma originalmente aprobada por el Congreso no lo contenía, mediante un decreto legislativo se incorporó esa excepción y luego en la última versión de esta ley fue retirada esa excepción de empresas en crisis. Eh, la verdad creo que hay mucha fantasía alrededor de esa figura. En los hechos es una excepción que rara vez la han aplicado fuera. O sea, esto que se puede pensar a priori de que esta excepción relaja un poco la evaluación frente a esas circunstancias no es tan cierta. Las, las operaciones que involucran empresas en crisis fuera están sujetas casi a los mismos estándares y esta excepción tiene tantos requisitos que pocas veces se llegan a satisfacer las condiciones que son impuestas en otros lados. En simple, yo creo que la ley debió tener una lista de exclusiones bastante más larga que la que actualmente contiene, pero el tema de las empresas en crisis creo que no es una figura que eh, la vamos a extrañar mucho. ¿Qué novedades trae consigo el reglamento de la ley y desde cuándo comienzan a aplicarse sus disposiciones? Bueno, empiezo al revés. La vigencia del reglamento está atada a la vigencia de la ley. La vigencia de la ley dependía, uno, de la aprobación de este reglamento, dos, de la aprobación de ciertos ajustes que tienen que hacerse al interior de Indecopi en su organización, que tienen que ser aprobada pronto, y un plazo de 15 días a partir de este último acto. Todo esto debiera suceder en las próximas semanas, con lo cual a fines de este mes o no más allá de los primeros días de abril ya tendríamos esta norma en plena vigencia, la ley y con todos sus reglamentos. En cuanto a qué cosas importantes trae el reglamento, digamos, yo diría que trae tres cosas importantes, obviamente tiene más cosas, pero tiene definiciones eh, que eran necesarias, porque había mucha incertidumbre respecto a esos temas. La primera definición importante que trae la norma, y que había muchas incertidumbres, es el, el, la información sobre el valor qué valor de los activos uno necesita tomar en cuenta para determinar si pasa o no pasa los umbrales. Retrocedo un poquito. La obligación de notificación para notificar operaciones depende de que uno supere ciertos umbrales. De los umbrales, o sea, este mecanismo está hecho para operaciones de concentración que estén por encima de cierto nivel. El nivel, los umbrales, originalmente, en su redacción original, estaban puestos en términos de ingresos de las empresas involucradas en la operación de concentración. Pero en el camino se le añadió un cambio y se incluyó no solamente los ingresos de las empresas involucradas en la operación, sino también el valor de los activos, ¿no? Cuando a uno le hablan de los ingresos brutos o netos, es fácil identificar y saber de lo que se habla, pero cuando la norma incorporó el valor de los activos, no se aclaraba de si es que uno tenía que considerar el valor en libros contables o el valor de mercado de los activos. Bueno, este reglamento ha definido esto y ha establecido que es el valor contable de los activos. Eso genera certidumbre. Yo creo que esa es una variable de fácil determinación por los agentes económicos. Y con esta precisión se aclara una variable que generaba mucha incertidumbre en los operadores. Lo segundo importante que creo que tiene la norma es la definición de qué es un activo productivo operativo.
Resulta que la ley ha establecido que también configura un acto de concentración la compra de activos productivos operativos. Y la norma solamente había mencionado eso, pero la incertidumbre es, bueno, ¿y qué debo entender por un activo productivo operativo? El reglamento ha definido esto, ha establecido que se trata de activos que por sí mismos pueden generar un negocio, un ingreso, y que en los hechos han generado un ingreso en el año anterior a la notificación de la operación de concentración. Esto ayuda a definir si, por ejemplo, una operación en la cual una empresa compra un inmueble que está abandonado, de repente un inmueble donde hace 5 años operaba un centro comercial, si es que la adquisición de ese inmueble configura una operación de concentración, asumiendo que quien lo compra de pronto es una empresa que se dedica también a centros comerciales, pero adquiere uno que ha estado abandonado durante 5 años, ¿no? Bueno, gracias a esta definición, de pronto queda claro que este tipo de operaciones, como las que he puesto en el ejemplo, no serían notificables porque se tratan de activos que de pronto han estado en desuso, han estado fuera del mercado, y cuya adquisición no va a generar por sí mismo un cambio en la estructura, en las participaciones en el mercado. Estamos hablando de un activo en desuso prácticamente. Y lo tercero, para mí importante, es que se ha aclarado un poco, se ha puesto determinados parámetros a el uso de esta facultad que apareció en la ley, o se introdujo en la última modificación de la ley, que permite a Indecopi a investigar operaciones que ya hubieran ocurrido y en las cuales hubieran estado involucradas empresas que no califican para una notificación porque sus ingresos o sus activos están por debajo del umbral. El reglamento aquí ha hecho una precisión importante, ha puesto un límite temporal. Indecopi solamente puede gatillar esta facultad durante el periodo de 1 año, no más allá de 1 año desde que se ha cerrado formalmente con la operación. Además, se ha establecido algunos otros límites o supuestos en los cuales esta facultad puede ser usada. En términos simples, considero que esas son las 3 principales, yo diría, novedades que trae este reglamento. ¿Y encuentra algún vacío que deba ser subsanado? Bueno, sí, vacíos hay. Y explicable porque estamos en un régimen nuevo, ya hay mucha incertidumbre, hay una serie de aspectos que no están claros aún, que entendemos se van a ir completando en el tiempo. Faltan, por ejemplo, para que esto se eche a andar, el formulario de notificación, una guía donde se detalle, se precise la forma como van a ser calculados los umbrales, de pronto generar algunos ejemplos para... y sin duda, yo diría que lo que falta aquí es una lista más clara de operaciones que no requieren ser notificadas. Creo que ahí tanto la ley como el reglamento debieron tener un detalle de operaciones que no generan ningún riesgo de competencia, que a priori uno puede anticipar de que no generan un riesgo de competencia y que por lo tanto no requerirán una notificación. Por ejemplo, una compra de activos productivos entre empresas que no son competidoras, ¿no? Donde no hay una relación de competencia y hay una compra de un activo productivo operativo,
no debiera producirse una notificación. Pongo el ejemplo, no sé, una empresa minera que le vende una torre de telecomunicaciones, que la utilizaba para comunicaciones internas, que se la vende a una empresa de telecomunicaciones. Bueno, no hay ahí una relación entre dos competidores. De pronto, casos como esos debieron ser excluidos. O debieron ser excluidos de pronto aquellas compras de activos que tienen un valor poco significativo si se lo compara con el total de activos que tiene la empresa adquiriente, ¿no? Que lo que adquiero representa menos del 5% del valor total de mis activos, debemos esperar que esa adquisición no vaya a generar un impacto significativo en el mercado, y por esta razón es suficiente para excluirla de la necesidad de notificación. O el caso de una serie de joint ventures que de pronto hoy día pueden haber muchas incertidumbres respecto a si están o no están obligados a notificar. Me pongo en el caso de los consorcios que se forman para atender de pronto ciertas licitaciones públicas o no sé, la construcción de una carretera, por ejemplo. Habrá la duda y la incertidumbre de si tienen o no que ser notificadas. Yo creo que hubiera sido interesante y útil que ese tipo de exclusiones estén ya contenidas en la ley o en el reglamento para eliminar todas esas incertidumbres. ¿Considera una medida adecuada el control de concentraciones de oficio por parte de Indecopi? ¿Debería tener un mayor parámetro más objetivo? A ver, lo primero, esta facultad fue introducida en el Congreso, no fue pedida por Indecopi. Fue incluida básicamente con el argumento de que existen otros lados. Y es cierto, esta facultad existe en algunas jurisdicciones, no en todas, no en la mayoría, yo diría más bien en la minoría de jurisdicciones existe esta facultad, es cierto. Ahora, el hecho que exista en esas jurisdicciones no es una razón suficiente para adoptar esa facultad. Y eso porque en muchas de estas jurisdicciones, bueno, si bien tienen esas facultades, de pronto también tienen una institucionalidad que limita el uso de esta facultad o la blinda de que esta facultad sea utilizada para otros propósitos que no tienen que ver con la protección de la competencia. Ejemplo, en Chile existe esta facultad, es cierto, está limitada temporalmente, cosa que ha sido recogida ahora en el reglamento, pero la autoridad que ejerce esta facultad es una autoridad que es seleccionada a través de un proceso transparente, blindado desde un punto de vista de injerencias políticas, donde la gente que aplica esta regulación está a tiempo completo, que reciben una remuneración de $15,000. Bueno, en fin, una serie de candados o de condiciones que evitan que esta facultad sea mal utilizada. Aquí hemos copiado la facultad, pero no hemos copiado un poco la institucionalidad que está detrás en aquellas jurisdicciones que tienen esta facultad. En este contexto, no, yo no considero adecuado. De hecho, entiendo, Indecopi hizo también sus observaciones respecto a esta nueva facultad. Creo que si el objetivo era capturar operaciones que supuestamente el umbral, por ser tan alto, no estaban capturando, lo prudente hubiera sido revisar los umbrales. De repente lo prudente habría sido mirar cómo íbamos en la aplicación de esta norma y evaluar a futuro de pronto un eventual ajuste de esos umbrales. Creo que esta nueva facultad lo que ha generado es una distorsión del sistema de umbrales, porque ha convertido casi en obligatorio la notificación de un mayor número de operaciones.
lo que no creo que sea saludable. Hoy día, dado el régimen, dada la forma como ha sido regulada, muchas empresas van a verse motivadas a notificar la operación a Indecopi, pese a que están por debajo del umbral, con el propósito de eliminar la incertidumbre y el riesgo de que en el año siguiente Indecopi los pueda convocar y eventualmente ordenar deshacer la operación de concentración. Eso creo que no es bueno porque eso va a incrementar el número de operaciones que Indecopi va a tener que revisar. Indecopi no le sobran los recursos, tiene pocos recursos, y esos recursos de pronto serían mejor utilizados persiguiendo a los que se cartelizan. Creo que de esa manera se servía mejor y se sirve mejor a los consumidores que forzando una notificación de operaciones que de pronto no representan riesgos, pero por el temor y por la incertidumbre van a verse forzados a notificar.